Hola chicos, hola a todos y todas. Me encuentro acá dándome las de youtuber, intentándoles explicar un poco desde la distancia las clases que tenemos. Particularmente en este momento voy a explicar todo el tema que tiene que ver con historia, con la guía de historia. Y un poco retomar las discusiones que hemos venido dando en clase, que son discusiones realmente muy interesantes. La guía está compuesta por un texto sobre la Constitución de Cúcuta de 1821. También tiene un video acerca de la división de Bolívar y Santander, la división ideológica, incluso diríamos que personal, entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Pero además de eso tiene una base que es el capítulo 6 de este libro, del libro de Antonio Caballero, el capítulo 6, que se llama La Gran Guerra, si no estoy mal. Ya buscamos la Guerra Grande, ¿cierto? El capítulo 6, que lo teníamos que haber leído para la clase de esta semana. El objetivo de este video es explicar tres cosas básicas. Primero, qué pasa en Colombia después de la patria boba, o la primera república, como algunos lo llaman. Cómo se comienza a desarrollar esa república que hoy tenemos, que actualmente tenemos. Lo segundo es explicar la importancia de la Constitución de 1821, o la Constitución de Cúcuta de 1821. Y finalmente explicar esa división que tienen Bolívar y Santander al finalizar este periodo antes de 1830. Recordemos que Bolívar muere en 1830 en Santa Marta. Entonces ese es el objetivo de la clase. Espero que quede un poco claro y espero que mi explicación sea clara. Bueno, entonces vamos a darle. Bueno chicos, voy a leer el artículo 3 de la Constitución Política de 1821, es decir, la Constitución de Cúcuta, que es una constitución muy importante para la historia colombiana. Dice el artículo 3 de esa Constitución, abro comillas: la nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera. Tampoco es ni será patrimonio de ninguna familia ni persona. ¿Por qué nombro este artículo, el artículo 3 de la Constitución de Cúcuta de 1821? Si ustedes tienen en cuenta el acta de independencia que hemos venido trabajando en clase, el acta de independencia decía una cosa totalmente diferente. El acta de independencia, por un lado, decía que estaban exigiéndole al rey español que les dieran un poco de libertad política, ¿cierto? Un poco también que reconocieran que los criollos eran importantes, y pues que pudieran cogobernar con los virreyes, ¿cierto? Pero en esa acta de constitución, perdón, en la acta de independencia se dice que seguimos fieles al rey Fernando VII, que está en España, ¿cierto? Recordemos que Fernando VII está en una situación bastante difícil porque por el norte de España lo está invadiendo Napoleón Bonaparte con su hermano Pepe Botellas, que ya sabemos quién es Pepe Botellas. Entonces, si comparamos esos dos textos, este artículo 3 de la Constitución del 1821 y el Acta de Independencia de 1810, nos hemos dado cuenta que cambió el panorama político de Colombia, o lo que era la Nueva Granada en ese momento. Y cambió principalmente porque ya lo que estamos exigiendo es la independencia, ¿cierto? Total. Y estamos rechazando cualquier injerencia, o sí, cualquier intromisión de una superpotencia a nuestro territorio. Entonces recordemos qué país o qué territorio era ya una superpotencia, o se está comenzando a conformar como una superpotencia, principalmente Inglaterra. Recuerden que la revolución industrial le dio todo el impulso a Inglaterra para convertirse en un fuerte imperio, y se estaba comenzando a consolidar, o se estaba comenzando a nacer otra gran potencia, que va a ser Estados Unidos, y que actualmente es muy evidente eso. Bien, entonces comencemos a relacionar eso. ¿Por qué cambia políticamente el país de esa manera? Principalmente se dice, los historiadores dicen, o algunos historiadores dicen, que en
XIX es cuando realmente se logra la independencia, cuando realmente somos libres y logramos un paso real a la conformación de la República Colombiana. Es una idea que un poco va a coger Antonio Caballero en su texto, ¿cierto? Y por eso el capítulo se llama así, la Guerra Grande, en donde como que explica un poco ese desarrollo de la guerra de 1819. Recordemos que Colombia logra el acta de independencia en 1810, ¿cierto? Pero posteriormente lo reconquistan los españoles y es hasta 1819 cuando realmente puede lograr una relativa independencia o una independencia en su totalidad. Eso ya lo veremos más adelante. Este señor, el que escribe este libro, Antonio Caballero, en ese capítulo mantiene como una idea y es tratar de relacionar ese momento histórico con un personaje muy importante o con dos personajes muy importantes. Por un lado Simón Bolívar, ¿cierto? Y por el otro Francisco de Paula Santander, aunque le da mucho mayor peso a Simón Bolívar. Particularmente yo tengo algunos problemas con hacer ese tipo de historias porque entonces nada más hablamos de los grandes personajes, no estoy desconociendo la importancia ya de Simón Bolívar dentro de la historia de Colombia, pero olvidamos esas personas que también fueron importantes dentro de esta gesta o de esta lucha de independencia. Saben ustedes que me gusta mucho el tinto y no puedo dictar una clase sin tinto. Bien, entonces, ¿cómo caracteriza este autor, Antonio Caballero, a Simón Bolívar? Digamos que le da como dos características fundamentales. Primera, como un personaje histórico militar, importantísimo para la historia de Colombia. Y segundo, como un personaje ideológico dentro de la historia de Colombia. Y a Santander lo caracteriza, que no solamente lo caracteriza él así, sino otros historiadores, aunque Antonio Caballero no es historiador, pero otros historiadores sí lo caracterizan como el hombre de las leyes. De por sí, si ustedes van hoy al centro de Bogotá, en el costado sur de la Plaza Bolívar, vamos a encontrar una frase dicha por Francisco de Paula Santander que dice: colombianos, si las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad, porque se consideraba como que era el hombre de las leyes que iba a estructurar todo la República Colombiana. Y pues recordemos que los dos pues básicamente eran criollos, por lo tanto los dos eran intelectuales y tenían un cierto nivel de poder dentro de la sociedad neogranadina. Básicamente es como un inicio para comenzar a hablar del tema y entender un poco este proceso. Bien, Bolívar, como ustedes saben, es de Caracas, de Venezuela. Venezuela va a estar muy ligada a la historia nacional o a la historia de Colombia por este suceso. De por sí es como nuestro héroe en común, ¿cierto? Es nuestro héroe entre pues, los venezolanos y los colombianos, obviamente los ecuatorianos también, incluso los peruanos. Bolívar se encontraba en esta zona de Venezuela, en los llanos venezolanos. Allá se está intentando gestar también una independencia con Miranda a la cabeza, pero pues finalmente Miranda es derrotado, ¿cierto? Y lo que hace Simón Bolívar es, a partir de toda esta llanura venezolana, ¿cierto? Intenta cruzar los Andes orientales, ¿cierto? La cordillera oriental que está acá en Colombia, intenta a crear un grupo de soldados de toda esta región llana de Colombia y pues de Venezuela, y comienzan la gesta de independencia. Recordemos que el poder realista o el poder fundamentalmente se encontraba acá, en lo que actualmente es Bogotá, en ese momento se llamaba Santa Fe. Entonces, pues básicamente el camino que tenía que hacer Bolívar era pasar toda la llanura venezolana, pasar la llanura colombiana. Arauca va a ser un punto clave para la independencia de Colombia, ¿cierto? Y después pasar una de la parte más difícil, y es que acá encontramos una gran cadena montañosa que son las montañas de la cordillera oriental, ¿cierto? Y ahí hay una gran cantidad de páramos. Entonces, por ejemplo, pasar el páramo de Pisba va a ser o va a marcar significativamente la historia nacional. ¿Por qué? Porque venían de un clima totalmente diferente, ¿cierto? Y subir
en metros de altura sobre el nivel de mar a estas montañas, pues va a significar cambios climáticos que efectivamente puede afectar a los soldados de esa región o de esa lucha. Realmente la lucha de independencia, la gesta de independencia se logra acá en Boyacá, ¿cierto? No de gratis, por ejemplo, la flota de buses más importantes de Boyacá se llaman los Libertadores, precisamente porque la gesta se logra acá, ¿cierto? Todo el mundo habla del puente de Boyacá y demás, sí, es verdad, pero hay dos lugares muy importantes en Boyacá y es el Pantano de Vargas, ¿cierto? Que va a marcar la diferencia en la historia nacional, ¿cierto? Y pues posteriormente, sí, el puente Boyacá, ¿cierto? Además de eso, acá encontramos el Pisba, ¿cierto? Que va a ser un páramo extremadamente alto, frío también, ¿cierto? Y que gracias a ese paso, gracias a que los soldados de Bolívar pasaron o lograron pasar ese paso de Pisba, pudieron lograr dar un golpe final a los ejércitos realistas que se encontraban en el territorio nuestro que actualmente conocemos Colombia. Cuando Bolívar da este golpe, ¿cierto? Llega a Santa Fe. Obviamente es muy importante aclarar, chicos, antes que Santander acompaña todas estas gestas, ¿cierto? Santander se vuelve como muy importante en esta lucha, por eso de por sí Santander está acá, Santander nace en lo que hoy es Santander, y pues llegan los dos victoriosos a lo que se llama hoy actualmente Bogotá, o sea Santa Fe en ese momento, Santa Fe de Bogotá. Eh, Dice el señor Antonio Caballero que llegaron, hicieron fiesta, eso hicieron para reventar y demás, y que después continuaron una campaña hacia el sur. Recordemos que hacia el sur estaban todos los ejércitos pro-realistas. Bien, para continuar con la explicación, me gustaría dar un dato histórico. Bueno, histórico como para sentirme mal. Yo tengo 22 años. ¿Saben cuántos años tenía Bolívar cuando logró todo esto? Bolívar tenía apenas porque es muy joven, 36 años. Y Santander apenas tenía 26 años y ya habían logrado un gran paso para la historia nuestra y pues para posteriormente la historia nacional. Eh, Bien, logran la independencia, es un gran avance, sacan a los ejércitos realistas y demás, pero ahí surge la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar el territorio? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Y comienzan dos grandes disputas, Santander y Bolívar, sin antes claramente promulgar la Constitución de Cúcuta de 1821. ¿Cierto? Esa constitución va a ser importante por lo que les decía ahorita. Cambia la perspectiva, cambia el enfoque del acta de independencia y pues lo cambia para una nación totalmente soberana. En medio de su guerra por el sur, Bolívar deja encargado de presidente, ¿cierto? A Santander. Santander pues sale de una guerra también, pide algunos créditos, pide alguna plata prestada a Inglaterra. Eso va a comenzar a generar algunos problemas en el territorio nacional, va a generar algunos problemas con Bolívar y Santander, no solo esto, sino algunas posturas también de Bolívar. Se dice que Bolívar era extremadamente, quería que dicen los historiadores que querían que su voluntad se hiciera, ¿cierto? Santander tenía otras ideas. Santander se dice que era más liberal, más hacia los ideales franceses o los ideales, pues los ideales ingleses, ¿cierto? Pero Bolívar siempre lo acusó de que él era aliado de las grandes potencias. En ese marco, Bolívar inicia la campaña por el sur con un solo objetivo, y esto lo dice muy claramente Antonio Caballero y lo dicen otros autores. El objetivo de Bolívar era intentar unificar una gran nación de las colonias, de lo que fue de las colonias españolas, ¿cierto? Entonces comienza a independizar, entonces lo que hoy es Venezuela, lo que es Colombia, lo que hoy es Panamá, que eso es una historia aparte y la vamos a ver en el segundo periodo, muy interesante también. Ayuda a la independencia de Ecuador, en Ecuador es muy importante. En Perú
y en Bolivia, ¿cierto? Con San Martín, otro importante gestor de la independencia en América Latina, principalmente él era parte de del Virreinato de la Plata, o sea, Argentina, Chile, parte de Perú. Con San Martín intentó hablar, ¿cierto? No, nunca logró nada con San Martín porque él quería una gran nación de lo que hoy es desde México hasta la Patagonia. Y quería una nación precisamente fuerte, una nación unificadora, ¿cierto? Y quería unificar. Ese es el criterio clave de Bolívar o de la idea bolivariana. Eh, Cuando leía el texto y estaba tomando algunos apuntes, me recordaba mucho esa idea que hablaba, de pronto sus papás se acuerdan, y si sus papás están viendo el video, eh, se deben acordar de esto. Me acordaba mucho las ideas de Chávez, cuando Chávez vivía. Chávez es el expresidente de Venezuela. Ellos emulan mucho o nombran mucho a Bolívar, porque Chávez siempre decían, vamos a construir la patria bolivariana, ¿cierto? ¿Y qué es la patria bolivariana o qué es el sueño de la patria bolivariana? Pues construir una nación, ¿cierto? De lo que hoy es Latinoamérica, o los países que fueron colonias españolas, incluso algunos franceses, como para hacerle peso a las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Eh, Sin embargo, esto no lo pudo hacer Bolívar. ¿Sí? Hoy nos damos cuenta que hay una situación totalmente diferente. ¿Sí? Santander, por su parte, era más liberal. Santander estaba más de acuerdo con una idea totalmente liberal. Por ejemplo, una de las cosas que hace Santander es separar la educación de la iglesia. Bolívar nunca estuvo a favor de ello, y además de eso pues estuvo muy en algunas divergencias en cuanto precisamente a la forma que iba a adoptar esta nueva nación. Eh, Hay algo en común en este relato, y es que uno de los grandes problemas de Colombia es que no logra tener una unidad, ¿cierto? El Estado colombiano no es fuerte, y desde ese momento se comenzaba a ver, ¿sí? Y posteriormente, gracias a estas disputas, se comienzan a crear, son un grupo de personas que van a comenzar a dirigir el país, y que van a comenzar a tener el control del país. ¿Y quiénes son esas personas? Principalmente los poderes que se encuentran en las regiones más apartadas, que no son de las regiones más apartadas, que no es el centro. Pensemos el caso de la región Caribe, ¿cierto? La región Caribe está muy apartada del centro, y allá se comienzan a conformar unos poderes políticos regionales, unos poderes económicos regionales de esa región, precisamente porque el Estado colombiano no logró o no ha logrado todavía unificar el territorio, ¿cierto? Y unificarlo también en términos de identidad, como lo decíamos en clase, unificarlos en términos económicos, unificarlos en términos jurídicos y demás. Es un proceso que todavía no se ha ido consolidando, y si en el pleno siglo XXI pasa eso, imagínense cómo era en el siglo XIX. Bien, chicos, entonces estamos diciendo que se comienzan a conformar unos poderes en algunas regiones, ¿cierto? Y es un estado totalmente débil. Eh, Acá hay que entender claro, y es que efectivamente ni Bolívar ni Santander, o bueno, principalmente todos estos dirigentes próceres de la libertad, no tuvieron en cuenta algo, y es la heterogeneidad de pueblos que había en Colombia. Entonces, ¿qué es heterogéneo? Que es diverso, diferente, ¿cierto? Y yo le agregaría otra razón o otra característica, y es la diversidad social, cultural que existe actualmente en el territorio. Dicen algunos historiadores, sintetizan esto en una frase, yo estoy de acuerdo con eso. Dice, el Estado colombiano es muy pequeño para la población, ¿cierto? Y la población es muy pequeña para el territorio. Es decir, tenemos muy poca gente en un territorio extenso, y tenemos un estado muy pequeño para la población, es decir, el estado se convierte para unos pocos, y principalmente porque a partir de estas disputas entre Bolívar y Santander, posteriormente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador,
el país o el gobierno o el Estado o la República va a quedar en manos de unos muy pocos. Voy a pasar a leer una frase que me pareció importantísima, un fragmento que me pareció importantísimo del texto que estábamos leyendo. Dice, y la alternancia constante de la guerra y la política se reúnen en el Congreso de Cúcuta en 1821 para darle una constitución de la nueva Colombia tripartita, de lo que los historiadores después llaman de la Gran Colombia. Y sus resultados son los que cabía esperar en su composición de diputados elegidos por voto. Terratenientes, recuerden bien que era un terrateniente es los que poseen grandes extensiones de tierras, comerciantes ricos, ¿cierto? Que esos comerciantes es como una especie naciente de burguesía, abogados de comerciantes ricos y de terratenientes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estaba conformado ese Congreso que leyó la Constitución, la Constitución de 1821? Estaba conformado por terratenientes, comerciantes, ¿cierto? Y los abogados de los comerciantes ricos y de los terratenientes. Empieza, y esta es la frase que yo creo que puede darnos como una conclusión a este tema. Empieza a formarse una casta. Cuando hablamos de casta es como una clase o una capa social, ¿cierto? Entonces empieza a formarse una casta de políticos profesionales que comienzan a dividirse en dos ramas fraternales, pero enfrentadas, que más tarde se llamarían Partido Retrógrado y el Partido Progresista. Realmente no se llamaban así, se llamaba Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, todo esto va a desembocar posteriormente en la formación de los partidos políticos en Colombia, y obviamente tengan en cuenta esto de los poderes regionales, ¿cierto? Entonces, hay unos que no accedieron al poder del Estado, ¿cierto? Como los ciudadanos de a pie, los más comunes, y otros que comenzaron a acceder al poder del Estado. Y esto va a ser fundamental para entender toda la historia posterior del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y de del siglo XX, ¿cierto? Y actualmente todavía pasa. Para concluir y finalizar, tres cosas importantes. Primero, hay una disputa con Bolívar y Santander, ideológica y personal. Según Bolívar, esto le va a costar mucho al país y a la historia nacional. Qué pena con ustedes. Segunda idea que quiero mencionar, hay un cambio de ideas entre la promulgación del Acta de Independencia y la conformación de la Constitución de Cúcuta de 1821. Y la tercera idea es que los conflictos entre estos van a desembocar en que el Estado no se logre conformar de la mejor manera, y que por lo tanto vamos a tener unos problemas constantes. Y una cuarta idea, le agregaría una cuarta idea a toda mi argumentación teórica, que no es solo mía, sino del resto de realmente de otros autores. La cuarta idea es, todo eso también va a desembocar en la conformación de los partidos colombianos, de los partidos principalmente de los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, chicos, espero que les haya servido la explicación. Voy a intentar hacer estos videos frecuentemente y pues déjenme sus dudas, sus apreciaciones, si les gustó, si no les gustó, si sirvo como youtuber, si no sirvo como youtuber. Entonces, y a los papás que vieron el video, espero que haya sido claro el tema, y si no, pues también me pueden escribir. Muchas gracias.